Muchos hombres creen que para salir adelante necesitan apoyo constante, un mentor ideal, las condiciones perfectas, el respaldo de su entorno. Esperan que alguien los impulse, que alguien los entienda, que alguien los rescate. Pero esa espera se vuelve eterna, y mientras esperan, no avanzan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera transformación no comienza cuando otros creen en ti, sino cuando tú decides avanzar aunque nadie lo haga. Cuando eliges moverte sin permiso, sin aplausos, sin guía, porque el éxito auténtico no depende del apoyo externo, depende de la fuerza interna. No necesitas que te salven. Necesitas decidir que tú mismo vas a construir el camino, piedra por piedra. Y esa decisión, aunque duela, es la que te libera. Porque un hombre que avanza solo, nunca está solo de verdad. Lleva consigo su visión, su compromiso, su destino. Todo empieza cuando dejas de esperar ayuda y te conviertes en tu propia ayuda. Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de algo devastador y liberador al mismo tiempo. Nadie vendría a salvarme. Nadie iba a tocar mi puerta con las respuestas que necesitaba. Nadie iba a tenderme la mano en el instante perfecto, con la solución exacta, con el empujón justo. Y cuando entendí eso, sentí miedo, sentí vacío. Pero también sentí una claridad brutal. Si nadie venía, entonces todo dependía de mí. Y esa verdad, lejos de destruirme, me reconstruyó, porque ahí es donde empieza la libertad real. Cuando te haces cargo de ti mismo, sin excusas, sin esperar que alguien más cargue con tu responsabilidad. El mundo está lleno de hombres talentosos esperando ayuda, hombres brillantes esperando que alguien los valide, los descubra, los invite, los acompañe. Pero la vida no funciona así. La vida premia al que camina aunque no haya camino, al que construye mientras sangra, al que elige avanzar, incluso si va solo. Yo estuve mucho tiempo esperando señales, esperando motivación, esperando que alguien me diera permiso. Hasta que un día me harté de esperar, me harté de explicarme por qué no avanzaba, me harté de mirar alrededor buscando apoyo. Y fue ahí cuando empecé a crecer de verdad. Empecé a actuar sin validación, a tomar decisiones sin consenso, a enfrentar miedos sin respaldo. Y lo más impactante es que la soledad no me debilitó, me fortaleció, porque cuando estás solo y sigues caminando, desarrollas un músculo interior que no se forma en la comodidad, una fibra emocional que solo aparece cuando dejas de apoyarte en los demás y aprendes a sostenerte tú. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que no necesites a nadie jamás. Todos necesitamos conexión. Todos necesitamos amor, pero hay etapas en la vida cruciales, irreemplazables, en las que debes aprender a caminar con tus propias piernas, a cargar tus propios sueños, a levantarte con tu propio impulso, porque si no lo haces, vives en deuda, vives atado, vives esperando que alguien te dé lo que tú mismo puedes construir, y eso no es libertad, eso es esclavitud emocional disfrazada de dependencia. La verdadera madurez no es gritar que no necesitas a nadie, es demostrar que si hace falta, puedes seguir, incluso en silencio, incluso herido, incluso solo. Muchos hombres viven atrapados en el rol de víctima, repitiendo frases como nadie me entiende, nadie me apoya, no tengo los contactos, no tengo suerte. Pero esas frases no construyen, solo justifican la inacción. Solo fortalecen la creencia de que necesitas una muleta para avanzar. Y lo peor es que el mundo no te debe nada. No va a detenerse a explicarte por qué no te ayudó, solo va a avanzar. Y si tú no avanzas con él, te quedas atrás. Por eso es vital que tomes esa decisión, hoy, ahora, salir adelante sin esperar a nadie, sin necesitar que te rescaten, sin condicionar tu avance a la aprobación ajena. Tu fuerza se revela cuando ya no tienes a quién llamar, y aún así eliges seguir. Tu carácter se forma en los momentos donde todo está en contra, y tú eliges intentarlo una vez más. Tu grandeza nace cuando dejas de esperar y empiezas a construir. Así empieza el camino de un hombre libre. No con ayuda, con decisión, con coraje, con una voluntad que no pide permiso. Y ese camino, aunque duro, es el único que te pertenece por completo. Cuando decides salir adelante sin ayuda de nadie, te enfrentas a una realidad que muchos prefieren evitar. Te vas a caer, no una vez, varias veces, vas a fallar. Vas a cometer errores torpes, vas a tomar decisiones que te costarán caro, vas a sentir que no sabes lo que estás haciendo. Y todo eso es parte del proceso, porque aprender a sostenerte sin depender es un arte que se forma con cicatrices, no con teoría. Lo que te fortalece no es hacerlo perfecto, es no rendirte cuando todo sale mal, y eso lo aprendí por las malas.
Intenté avanzar con orgullo, sin pedir nada, creyendo que podía con todo, hasta que la realidad me enseñó humildad. Me mostró que sí, puedo con todo, pero no todo al mismo tiempo. Que sí, puedo salir adelante solo, pero eso no significa que no duela, que no pese, que no duplique la carga emocional, pero es en esos momentos, cuando estás solo con tus errores, cuando te descubres, porque no hay nada más revelador que enfrentarte a una decisión equivocada sin nadie a quien culpar. Te obliga a hacerte responsable, a observarte, a preguntarte con honestidad brutal: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿En qué punto me traicioné? Esas preguntas son incómodas, pero son las que te transforman, porque dejan de importar las excusas, dejan de importar los factores externos. Lo único que importa es lo que haces con lo que te pasa, y cuando lo entiendes, algo cambia en ti. Dejas de resistirte al error y empiezas a utilizarlo, como un mapa, como una brújula, como una oportunidad de pulirte hasta convertirte en alguien sólido, alguien que no se quiebra ante la primera tormenta. Y aquí está el poder oculto en todo esto. Cuando dejas de depender de la ayuda ajena, también dejas de ser esclavo del juicio ajeno. Ya no necesitas aprobación, ya no temes al ridículo, ya no te detiene el ¿y si me equivoco? Porque entiendes que equivocarte es parte del juego, no es el fin, es el filtro que separa a los que lo intentan de los que solo sueñan. Yo he cometido errores que me costaron años, decisiones financieras, relaciones personales, negocios, cambios de rumbo, pero jamás me detuve, porque cada vez que caí, aprendí a caer mejor, a levantarme más rápido, a leer mejor las señales, a fortalecer la mente, a endurecer la voluntad. Y eso, al final, vale más que cualquier consejo ajeno. El mundo está lleno de hombres esperando el momento ideal para actuar, como si el miedo fuera a desaparecer, como si alguien fuera a llegar y decirles exactamente qué hacer. Pero ese momento no llega. Nadie va a darte permiso. Nadie va a cargar con las consecuencias de tus decisiones. Solo tú. Y eso, lejos de asustarte, debería impulsarte, porque si la responsabilidad es tuya, el poder también. Tienes la autoridad de rediseñar tu camino, de equivocarte y volver a intentar, de caerte y volver a levantarte, una y otra vez, hasta que caminar solo ya no te pese, hasta que empieces a sentir orgullo no por lo que lograste, sino por todo lo que superaste sin ayuda. Esa es la verdadera fuerza, no la del que nunca cae, sino la del que nunca deja de levantarse. Porque salir adelante sin ayuda no es hacerlo todo bien, es seguir avanzando aunque todo esté mal, es aprender a confiar en tu criterio, en tu instinto, en tu resiliencia. Y con cada paso, aunque torpe, aunque incierto, te conviertes en ese tipo de hombre que no necesita un salvavidas, porque él mismo aprendió a nadar en aguas turbias, sin mapa y sin aplausos. Y cuando logras eso, ya no hay tormenta que te detenga. Salir adelante sin ayuda de nadie también implica enfrentar uno de los vacíos más profundos que existen: el silencio. El silencio de no tener a quien contarle tus miedos. El silencio de no recibir palabras de aliento cuando más las necesitas. El silencio de los días en los que no pasa nada visible, pero tú sigues luchando por dentro. Y ese silencio puede volverse insoportable si no aprendes a traducirlo. Si no entiendes que ese espacio no está ahí para destruirte, sino para formarte. Porque en medio del silencio es donde emerge tu verdadera voz. No la voz que aprendiste de otros, no la voz que espera aprobación, sino la tuya. La que te habla con honestidad, sin filtros, sin mentiras, sin excusas. En esos momentos en los que todo está quieto y nadie te empuja, empiezas a hacerte preguntas que no te hacías antes. ¿Realmente quiero esto? ¿Estoy avanzando por convicción o por miedo? ¿Me estoy traicionando en nombre de la productividad? Son preguntas incómodas pero necesarias, porque salir adelante solo no se trata únicamente de resistencia, también se trata de dirección. No sirve de nada avanzar con fuerza si vas en la dirección equivocada. No sirve desgastarte por metas que no son tuyas, por estándares ajenos, por sueños que no nacieron en tu pecho. Y el silencio es el espacio donde te das cuenta de todo eso, donde dejas de correr por inercia y empiezas a moverte con intención. Yo aprendí a hacer del silencio un aliado, a convertirlo en un espejo, a escucharme con paciencia, a descubrir en mí recursos que no sabía que tenía: intuición, claridad, firmeza, sensibilidad. Cuando no tienes a quién recurrir, empiezas a recurrir a ti, y descubres que no eres tan frágil como pensabas, que puedes resolver, que puedes aguantar, que puedes sostenerte en pie incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Esa es una fuerza que no se compra, que no se aprende en libros, que no se hereda. Se forja en la soledad, en la introspección, en el compromiso silencioso contigo mismo. Muchos hombres temen estar solos porque creen que la soledad los va a romper.
Pero la verdad es que la soledad no rompe a nadie. Lo que rompe es la falta de propósito. Lo que rompe es vivir para complacer, para llenar expectativas externas, para evitar el juicio de los demás. Cuando entiendes quién eres, cuando encuentras tu dirección, la soledad deja de doler. Se convierte en territorio fértil, en espacio creativo, en fuerza interior. No necesitas ruido para avanzar. Necesitas claridad. Y esa claridad no viene de más voces, viene de menos distracciones. Así que aprende a valorar el silencio como parte del camino, no como un castigo, sino como una preparación, no como una pausa, sino como un entrenamiento. Cada día que caminas sin aplausos, estás construyendo carácter. Cada decisión que tomas sin consultarlo con nadie, estás fortaleciendo tu visión. Y cada pensamiento que atraviesas en soledad, estás cincelando tu mente. Porque los hombres que salen adelante sin ayuda, no nacen con ventajas. Nacen en el silencio. Se forjan en la calma dura. Y cuando llegan, cuando por fin llegan, no lo deben a nadie. Solo a sí mismos. Y eso es libertad. Salir adelante sin ayuda también significa romper con la idea de que necesitas estar listo para comenzar, porque no lo estarás. Nunca. Siempre faltará algo, siempre habrá dudas, siempre habrá miedo. Pero llega un punto en el que entiendes que esperar a sentirte listo es una forma disfrazada de procrastinación. Que postergar tu avance en nombre de la preparación es otra excusa más que te mantiene estancado. Yo pasé años perfeccionando planes, ajustando ideas, esperando la confianza, hasta que comprendí que la confianza no precede a la acción, la sigue, que uno no actúa porque se siente seguro porque actúa. Y ese cambio de enfoque fue brutal, porque me obligó a dejar de prepararme eternamente y empezar a moverme con lo que tenía. Tomé decisiones sin garantías, aposté por proyectos sin saber si iban a funcionar, me expuse a críticas sin tener la piel completamente dura. Y sí, dolió, pero creí en algo más grande que mi miedo, mi capacidad de adaptarme. Porque no se trata de tener todo claro desde el principio, se trata de tener la voluntad de aprender en el camino, de caerte y levantarte rápido, de equivocarte y ajustar sin perder el enfoque. Los hombres que salen adelante solos no lo hacen porque tienen todas las respuestas. Lo hacen porque confían en que, pase lo que pase, encontrarán la forma. Porque el compromiso con su visión es más fuerte que la necesidad de garantías. Y este es el punto que muchos no quieren aceptar. Si realmente quieres avanzar, tienes que comenzar antes de estar listo. Tienes que actuar mientras tiembla la voz. Tienes que presentarte al mundo sin saber exactamente cómo vas a resolver todo. Porque esperar a tener seguridad total es esperar para siempre. No necesitas el plan perfecto, necesitas dar el primer paso, necesitas moverte, necesitas exponerte al error, al ridículo, a la incomodidad, porque solo ahí, en ese terreno hostil, es donde se activa tu verdadero potencial. Este canal existe para recordarte que no estás solo en esa lucha interna. Si estás avanzando sin guía, sin recursos, sin certezas, suscríbete. Aquí hablamos de esa lucha invisible que no todos entienden, pero que tú estás viviendo. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes que necesitas empezar, aunque no te sientas listo? Porque te lo digo con firmeza, nadie va a darte la validación que tú mismo te estás negando. Nadie va a garantizarte el resultado, nadie va a asegurarte que no te vas a equivocar, pero tú puedes garantizar una cosa, que lo vas a intentar, que vas a persistir, que vas a hacer de tu camino un acto de fe en ti mismo, porque el verdadero crecimiento ocurre en la incertidumbre, porque todo lo valioso está al otro lado del miedo, y porque la vida no espera al que se prepara, premia al que se lanza. Empieza, no porque estés listo, empieza porque ya esperaste demasiado, empieza porque tu futuro está cansado de verte dudar, empieza porque tú, incluso con miedo, incluso incompleto, ya eres suficiente para construir lo que sueñas. Y si avanzas con esa convicción, descubrirás que el apoyo que esperabas de otros estaba dentro de ti todo el tiempo. Uno de los aprendizajes más crudos pero más poderosos de avanzar solo es darte cuenta de que no todo el mundo quiere verte crecer. No todo el mundo va a alegrarse por tus avances. Algunos van a minimizar tus logros, otros van a cuestionar tus decisiones, muchos simplemente van a desaparecer en el momento en que más esperas su presencia. Al principio eso duele. Duele darte cuenta de que personas a las que llamabas amigos, familia o aliados empiezan a alejarse justo cuando estás dando pasos reales. Duele entender que tu crecimiento confronta las zonas cómodas de los demás. Pero ahí está la lección.
Parte de salir adelante sin ayuda es dejar de buscar aprobación donde ya no hay espacio para tu evolución. Aprendí que cada vez que creces, incomodas. Incomodas al que sigue estancado. Incomodas al que no se atreve. Incomodas al que necesita que tú sigas siendo pequeño para justificar su inmovilidad. Y si no entiendes esto, vas a intentar encogerte cada vez que avances. Vas a sabotearte para no perder pertenencia. Vas a frenar tu crecimiento para no quedarte solo. Pero te aseguro algo. La soledad de avanzar vale 1000 veces más que la compañía de quien no quiere que crezcas. Porque no hay nada más destructivo que rodearte de personas que te aplauden mientras no lo superes. Salir adelante solo no es solo un camino físico o económico. Es un duelo emocional. Un duelo por la imagen que tenías de los demás. Un duelo por las relaciones que creías sólidas y que se diluyen cuando ya no encajas en la versión que tenían de ti. Pero también es una limpieza, una purga, una forma en la que la vida te muestra quién está contigo de verdad y quién solo estaba con la versión débil de ti. Porque cuando te vuelves fuerte no todos celebran, algunos se asustan, algunos se retiran y otros se rebelan. Y no tienes que volverte frío ni desconfiado, solo consciente. Consciente de que no necesitas el permiso de nadie para avanzar. Consciente de que no estás obligado a arrastrar relaciones que ya cumplieron su ciclo. Consciente de que el precio de tu evolución es muchas veces la pérdida de ciertas lealtades. Y está bien, porque por cada persona que se aleja cuando te transformas, se abren espacios para quienes están alineados con la nueva versión de ti. Gente que no necesita que te expliques, que no se asusta con tu ambición, que no se ofende por tu crecimiento, que lo celebra, que lo impulsa, que lo honra. Aceptar esto te da libertad. Libertad para avanzar sin miedo a incomodar. Libertad para crecer sin pedir permiso. Libertad para entender que tu camino no es una democracia. No necesita voto, solo decisión. Porque mientras estés atado a la validación externa vas a avanzar con freno de mano. Pero cuando rompes esa necesidad, cuando te liberas de complacer, de encajar, de mantener viejas versiones de ti, entonces sí puedes volar. Entonces sí puedes construir una vida que te represente, que te honre, que te haga sentir completo sin depender de los demás. No todo el mundo va a entender tu proceso. Y no tienen que hacerlo. No todo el mundo va a caminar a tu lado. Y no pasa nada, porque en este viaje no necesitas multitud, solo necesitas claridad. Y el coraje de avanzar, incluso si vas solo, especialmente si vas solo. Porque ahí, en ese espacio donde ya no necesitas que nadie te acompañe, es donde descubres que ya no estás solo. Estás contigo, y contigo es más que suficiente. Cuando decides salir adelante sin ayuda de nadie, hay algo que inevitablemente debes aprender. La autodisciplina no es opcional, es esencial, porque cuando no tienes a alguien que te supervise, que te motive, que te corrija, que te empuje, lo único que te sostiene es tu capacidad de hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Y eso, al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a actuar cuando hay presión externa, cuando hay una fecha límite, cuando alguien nos observa, pero cuando decides ser el arquitecto de tu propia vida, no puedes darte el lujo de depender de motivación externa. Necesitas estructura, necesitas constancia, necesitas una disciplina que nazca de ti, que no necesite testigos ni recompensas inmediatas. Yo descubrí esto cuando empecé a trabajar en mis metas en completo silencio, sin anunciar nada, sin prometer nada a nadie. Solo conmigo mi compromiso y el día que tenía por delante, y al principio fue incómodo, porque no había aplausos, no había validación, nadie sabía si estaba avanzando o no. Pero fue ahí donde se reveló mi verdadero carácter, porque la disciplina no es levantarte temprano un día, es hacerlo cuando nadie te obliga, es mantener tu palabra cuando nadie te exige, es seguir adelante aunque el entorno no te dé señales de progreso, y esa clase de disciplina no solo te transforma, te da poder, el poder de saber que puedes confiar en ti, el poder de construir sin depender de ánimo, el poder de mantener una rutina que te fortalece, no porque te sientas motivado, sino porque sabes que cada acción te acerca a tu visión. Y eso, cuando lo instalas, cambia todo, porque ya no necesitas buscar motivación todos los días. Ya no dependes del estado de ánimo, ya no vives al vaivén de tus emociones. Tienes un sistema, tienes una columna vertebral, tienes una base sólida, y con eso puedes atravesar cualquier tormenta. La autodisciplina es tu verdadero respaldo cuando estás solo. Es la red que evita que caigas en el caos. Es la voz firme que te dice hazlo cuando todo en ti quiere posponerlo. Y mientras más la fortaleces, más libertad tienes, porque la gente cree que la disciplina es cárcel. Pero es todo lo contrario. La disciplina es lo que te permite ser libre, libre del impulso,
libre del sabotaje, libre del arrepentimiento. Porque sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, aunque no tengas certeza, aunque no tengas compañía. No hay salida real sin autodisciplina, no hay avance real sin estructura. Y si estás solo, si nadie te empuja, si nadie te guía, necesitas empujarte tú, necesitas exigirte tú, necesitas diseñar un ritmo que te sostenga en los días buenos y en los días oscuros. Y eso solo se logra con decisión, no con deseo, no con inspiración, con decisión firme, con acción constante, con responsabilidad radical. Así que hoy, pregúntate con honestidad, ¿estás actuando como alguien que quiere avanzar o como alguien que solo quiere sentirse bien? Porque si realmente quieres salir adelante, necesitas hacer cosas que incomodan. Necesitas madrugar cuando preferirías dormir, necesitas seguir cuando preferirías rendirte, necesitas levantarte de la cama, no por emoción, sino por convicción. Y eso, amigo, es disciplina. La disciplina silenciosa, incómoda, dura, que no se nota al principio, pero que un día te lleva tan lejos que incluso tú te sorprendes de todo lo que lograste, sin ayuda, sin atajos, solo con tu decisión de seguir. Salir adelante sin ayuda también te obliga a dominar otro aspecto vital de la vida, aprender a resolver problemas tú solo. Y no me refiero solo a los grandes dilemas existenciales, sino a lo cotidiano, lo técnico, lo emocional, lo inesperado, desde cómo reparar algo que se rompió en tu casa, hasta cómo manejar una crisis interna sin desbordarte. Porque cuando no tienes a quién acudir, cuando no puedes delegar tus dificultades, lo único que queda es enfrentarlas con lo que tienes, con lo que sabes, y con lo que estás dispuesto a aprender. Y ese aprendizaje forzado, aunque incómodo, te transforma en alguien mucho más capaz que la mayoría. Yo pasé de depender de todo el mundo para cada cosa, a buscar respuestas por mí mismo, a leer, a probar, a fallar, a investigar, a ensuciarme las manos, y lo que descubrí fue esto. Cada problema que enfrentas por tu cuenta desarrolla una parte de ti que estaba dormida. Cada obstáculo se convierte en una oportunidad de hacerte más hábil, más práctico, más ingenioso. Y esa acumulación de competencias, aunque parezcan pequeñas, te vuelve peligrosamente competente. Porque el que sabe resolver, el que sabe adaptarse, el que sabe encontrar salidas donde otros solo ven barreras, es el que sobrevive, el que avanza, el que gana, pero esto no pasa sin resistencia. Resolver solo también significa frustrarte, significa perder el tiempo, significa equivocarte más veces de las que te gustaría, significa vivir con la incomodidad de no tener a quien culpar. Porque cuando estás solo, todo lo que no funciona es tu responsabilidad. Y eso, aunque pesado, es justamente lo que te forma. Porque ya no puedes deslindarte, ya no puedes culpar a alguien más. Te miras al espejo y entiendes que el único que puede resolver eres tú. Y en vez de asustarte, eso debe darte poder. Porque si tú eres el problema, tú también eres la solución. Y lo más impresionante es que, cuando desarrollas esta habilidad de resolver sin ayuda, tu confianza se eleva como nunca antes. Porque empiezas a caminar por el mundo con la certeza de que, pase lo que pase, vas a encontrar la forma. Te vuelves más tranquilo en el caos, más enfocado en la incertidumbre, más resolutivo en la presión. Porque sabes que no dependes de la suerte, ni del entorno, ni de que alguien te saque del hoyo, sabes que puedes hacerlo tú. Y eso, en un mundo lleno de personas que colapsan ante la mínima dificultad, te convierte en un líder, en una roca, en un faro. Así que cada vez que la vida te presente un nuevo problema y no tengas ayuda a la vista, agradécelo. Porque ese es el campo de entrenamiento, esa es la forja donde se templa tu carácter. Esa es la oportunidad de convertirte en un hombre que no solo resiste, sino que responde con inteligencia, con calma, con acción. Y al final no es el que menos problemas tiene el que más avanza. Es el que mejor los enfrenta. El que no se rinde, el que no espera, el que decide aprender todo lo necesario para cruzar ese obstáculo, y luego el siguiente. Porque un hombre que sabe resolver por sí mismo es un hombre que nunca se detiene. Cuando sales adelante sin ayuda de nadie, tarde o temprano te enfrentas a una de las pruebas más intensas de todas. Sostenerte emocionalmente en tus momentos más bajos, porque no importa cuán disciplinado seas, cuán fuerte parezcas o cuán claro esté tu propósito, va a haber días oscuros, días en los que no tienes fuerzas, días en los que el cansancio se acumula, días en los que dudas de ti mismo y de todo lo que estás haciendo. Y si no tienes una base emocional firme, te vas a quebrar, te vas a rendir justo antes del cambio. Por eso, aprender a regular tus emociones sin depender de nadie es un acto de madurez profunda. Es el músculo silencioso que sostiene todo lo demás. Yo aprendí a contenerme cuando no podía desahogarme con nadie. Aprendí a respirar en lugar de explotar, a escribir en lugar de gritar,
a llorar sin sentirme débil, porque la fortaleza emocional no significa no sentir, significa saber qué hacer con lo que sientes. Y esa gestión, esa maestría sobre tu mundo interno es lo que te permite seguir avanzando sin destruirte. Porque un hombre puede tener grandes metas, puede ser ambicioso, disciplinado, persistente, pero si no sabe manejar su tristeza, su frustración, su rabia, su miedo, esos mismos sentimientos lo sabotean, lo arrastran, lo paralizan. Y lo que descubrí en ese proceso fue brutal. Muchas veces lo que más te cansa no es el trabajo, es la carga emocional no resuelta, es ese enojo que no expresaste, esa decepción que no sanaste, esa inseguridad que finges que no existe. Todo eso pesa, todo eso consume energía vital y cuando no lo atiendes te desgasta desde dentro. Por eso empecé a darme espacios para procesar, a entrenar mi mente para observar sin reaccionar, a crear hábitos que me regularan, la escritura, el silencio, el ejercicio, la meditación, no como fórmulas vacías, sino como rituales de supervivencia emocional. Porque entendí que si no cuidaba mi mente, mi cuerpo iba a pagar el precio. Y lo más poderoso fue que, al aprender a regularme solo, dejé de ser emocionalmente dependiente. Ya no necesitaba que alguien me escuchara para validar lo que sentía. Ya no exigía a los demás que cargaran con mis emociones. Ya no necesitaba que me rescataran cuando caía. Yo mismo empecé a construir mi red interna, mi sostén invisible. Y eso cambió todo, porque empecé a moverme desde un centro estable. Ya no reaccionaba por impulso, ya no me perdía en tormentas emocionales. Empecé a vivir con más claridad, más liviandad, más conciencia. Esto no se trata de volverte frío, se trata de volverte firme. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de comprenderlo, de procesarlo, de transformarlo, porque tus emociones no son el enemigo, son señales. Y cuando aprendes a leerlas sin dramatizar, se convierten en combustible, en sabiduría, en guía. El hombre que aprende a sostenerse emocionalmente en sus peores días, es el hombre que puede sostener cualquier proyecto, cualquier relación, cualquier desafío, porque ya no está a merced de su caos interno, es dueño de sí. Y desde ahí, todo es posible. No subestimes esta parte del camino. Lo mental, lo técnico, lo físico, todo eso importa. Pero si no sabes qué hacer con lo que sientes, si cada emoción te arrastra, si tu ánimo decide por ti, entonces no eres libre. La verdadera libertad es interna. Y empieza el día en que eliges sentir sin dejar que eso defina tu destino, porque tú no eres lo que sientes, eres lo que haces con lo que sientes, y cuando entiendes eso, puedes seguir avanzando. Siempre, aunque nadie te acompañe, aunque estés en tu peor momento, aunque duela, porque tu centro ya no depende de nada ni de nadie, solo de ti. Salir adelante sin ayuda de nadie también te fuerza a hacer una elección crítica. Vivir con enfoque absoluto o perderte en la dispersión que consume a la mayoría. Porque cuando no tienes guía, no tienes tiempo que perder. No puedes permitirte malgastar energía en distracciones vacías, en comparaciones inútiles, en hábitos que te alejan de lo que realmente quieres. Debes aprender a decir que no, a todo lo que no suma, a todo lo que te drena, a todo lo que no te acerca, aunque sea milimétricamente, a tu propósito. Porque el hombre que camina solo, si no camina con claridad, se desvía, y cada distracción lo cuesta doble, porque no tiene respaldo, no tiene red, solo tiene su dirección, y si la pierde, lo pierde todo. Yo me di cuenta de esto el día que comencé a observar con crudeza todo lo que me robaba tiempo. Personas que no me aportaban nada, proyectos que no resonaban con mi visión, consumo constante de contenido sin intención, horas en redes, en conversaciones vacías, en rutinas sin alma, todo eso me alejaba. Me hacía sentir ocupado, pero no productivo. Me hacía sentir estimulado, pero no enfocado. Y entendí que parte de avanzar solo es blindar tu mente. Convertir tu atención en un recurso sagrado, porque el tiempo no se recupera, la energía tampoco. Y si no la diriges con precisión, otros lo harán por ti. Muchos hombres creen que pueden avanzar sin ayuda y al mismo tiempo distraerse, divagar, improvisar. Pero eso no es independencia. Eso es autosabotaje. La verdadera independencia no solo es hacer todo por ti mismo, es saber exactamente a dónde vas, es ordenar tu día en función de tu visión, es eliminar con firmeza todo lo que no construye, y eso duele. Duele decir que no, duele apagar el ruido, duele alejarte de lo cómodo, pero ese dolor es el precio de tu enfoque, y el enfoque es el precio de tu avance.
Yo empecé a estructurar mis días con obsesiva claridad, a levantarme antes, a planificar por bloques, a entrenar mi cuerpo y mi mente como si fueran mis principales herramientas, a renunciar a miles de cosas que me daban placer momentáneo, pero me robaban propósito, y cada decisión, por pequeña que fuera, reforzaba mi identidad. Me decía, tú no estás aquí para entretenerte, estás aquí para construir algo grande, y si estás solo, debes ser aún más disciplinado que los demás, porque eso es lo que nadie te dice. Cuando caminas sin ayuda, tienes que ser el doble de preciso, el doble de intencional, el doble de firme, y la recompensa es enorme, porque el enfoque genera resultados, el enfoque crea momentum, el enfoque multiplica tu energía. Mientras los demás dispersan su fuerza en 1000 direcciones, tú avanzas directo. Mientras otros viven atrapados en la duda, tú ejecutas. Mientras otros piden opiniones, tú confías en tu criterio. Y todo eso se nota, en tu cuerpo, en tu lenguaje, en tu avance, en tu poder personal. Porque no hay nada más potente que un hombre enfocado sin necesidad de que lo empujen. Así que si hoy estás solo, si nadie te impulsa, si todo depende de ti, afila tu enfoque. Protege tu tiempo como si fuera oro. Elimina sin piedad todo lo que no construya. Y conviértete en ese tipo de hombre que incluso en silencio, incluso sin apoyo, incluso sin certeza, sigue avanzando. Porque sabe que su visión vale más que cualquier distracción. Porque sabe que su propósito es más fuerte que cualquier excusa. Porque sabe que la claridad es su ventaja. Y en un mundo lleno de ruido, el que sabe hacia dónde va, siempre llega más lejos. Y al final, después de todo, entiendes que salir adelante sin ayuda no fue un castigo, fue un privilegio. Porque el hombre que se hace solo, que camina sin respaldo, que construye con las manos vacías, termina poseyendo algo que ningún sistema puede regalarle. Una confianza brutal en sí mismo, una fe inquebrantable, una fuerza que no depende de circunstancias, ni de clima, ni de quién aplaude o quién se queda. Una fuerza que nace de haber resistido cuando era más fácil rendirse, de haberse sostenido cuando todo empujaba para que cayera, de haber avanzado cuando nadie lo miraba, nadie lo esperaba, nadie lo entendía. Esa clase de fuerza no se hereda, no se compra, no se finge, se gana, día tras día, decisión tras decisión, cicatriz tras cicatriz, y un día te miras al espejo y ya no ves al hombre que necesitaba permiso, compañía o aprobación para moverse. Ves a un guerrero, un constructor, un arquitecto de su destino. Ves a alguien que no necesita demostrarle nada a nadie, porque ya se lo demostró todo a sí mismo. Y ahí, justo ahí, ocurre el cambio más profundo. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Dejas de suplicar y empiezas a elegir. Dejas de sobrevivir y empiezas a liderar. Porque el hombre que aprendió a salir adelante sin ayuda se convierte en ejemplo. Su sola presencia transmite determinación. Su voz lleva autoridad. Su mirada no busca compasión, lleva propósito. Y no porque se crea superior, sino porque sabe lo que costó llegar ahí. Porque recuerda los días en que tuvo que levantarse solo, en que no había hombro donde llorar, en que todo parecía perdido. Y aún así lo intentó una vez más. Esa clase de historia no se escribe con tinta, se escribe con dolor, con coraje, con voluntad. Y ahora entiendes que no fue injusto que no te ayudaran, fue necesario. Porque si te hubieran rescatado, nunca hubieras descubierto de qué estás hecho. Si te hubieran allanado el camino, nunca hubieras desarrollado esa fuerza interna. Si todo hubiera sido fácil, tú serías débil. Pero no lo eres. Eres fuerte porque caminaste solo, porque lloraste sin parar, porque te caíste en silencio, porque nadie te vio y aún así lo lograste. Eso, mi amigo, es grandeza. Eso es libertad. Eso es poder real. Y quiero que te lo lleves claro. Si hoy estás en ese proceso, si te sientes solo, si nadie cree en ti, si todo parece cuesta arriba, no te detengas. No por ellos. Por ti, por el hombre en el que te estás convirtiendo. Porque cada paso que das sin ayuda es una semilla de respeto propio. Cada obstáculo que cruzas solo es una piedra menos en tu camino. Cada noche que pasas sin rendirte es una victoria. Un día mirarás atrás y agradecerás que nadie vino, porque si alguien lo hubiera hecho, no serías quien eres. Pero hoy, tú lo eres todo. Eres fuerza, eres visión, eres propósito. Y lo mejor de todo es que aún estás empezando. Así que sigue. Camina firme, con el pecho lleno de cicatrices y el alma llena de dirección. Porque lo que estás construyendo no se cae. Porque lo que estás sembrando florecerá. Porque tú, sin ayuda de nadie, ya estás venciendo.
Y eso, nadie te lo podrá quitar jamás. Usted no tiene una vida ilimitada, no tiene tiempo infinito, no tiene garantizado un año más, un mes más, ni siquiera un día más. Y sin embargo actúa como si el tiempo fuera eterno, postergando lo importante, aplazando conversaciones esenciales, dejando para mañana sus metas más urgentes, como si fuera dueño de todos los amaneceres que vendrán. Pero hay una verdad cruda que necesita mirar de frente. Cada día que deja pasar no es un día neutral, es un día que se ha ido, un día que no vuelve, un día más cerca del final. Y esa realidad no es pesimista, es un llamado, un despertar, un golpe que necesita recibir para dejar de vivir con tibieza. Miles de hombres mueren cada año sin haber hecho lo que realmente querían hacer. Murieron llenos de excusas, no de logros. Murieron pensando que aún había tiempo. Y usted, si no despierta ahora, puede ser uno más en esa lista. Porque no se trata solo de cuánto tiempo le queda. Se trata de qué está haciendo con el tiempo que ya tiene. Cada hora desperdiciada en distracción, cada semana vivida en modo automático, cada mes en el que repite los mismos errores, es una traición silenciosa a su potencial. Usted no necesita que le pase algo trágico para reaccionar. Lo que necesita es decidir que ya basta. Piénselo. ¿Cuántos proyectos ha dejado a la mitad? ¿Cuántas veces ha dicho mañana empiezo y mañana nunca llegó? ¿Cuántas veces ha sentido que su vida se repite, que nada cambia, que el entusiasmo inicial se apaga más rápido de lo que debería? Eso no es casualidad, es un patrón. Y ese patrón está gobernado por su relación con el tiempo. Si usted no ve el tiempo como algo sagrado, lo desperdicia. Si lo ve como eterno, lo ignora. Pero si lo ve como finito, lo protege, lo enfoca, lo convierte en su mayor aliado. Cada vez que pospone una decisión importante, su mente lo premia con alivio temporal, pero lo condena con frustración acumulada. Porque el problema no desaparece. La meta no se logra sola. El cambio que necesita no ocurre mientras usted se distrae. Todo eso sigue ahí, esperando. Pero el tiempo no. El tiempo no espera. El tiempo sigue. Y cada día que usted no actúa, alguien más sí lo hace. Alguien más construye lo que usted soñó. Alguien más aprovecha la oportunidad que usted ignoró. Y mientras tanto, su vida sigue igual. No por falta de recursos, no por falta de inteligencia, sino por falta de urgencia. La urgencia no es correr sin dirección, es vivir con intención. Es dejar de asumir que siempre habrá otra oportunidad. Es entender que su momento no es cuando todo esté alineado. Es ahora, porque el ahora es lo único real. El futuro no existe aún. Y el pasado ya no le pertenece. Solo tiene este segundo, este día, este espacio. Y lo que haga con eso determinará si mañana se sentirá más cerca de la vida que quiere o más frustrado por seguir igual. No subestime el poder de lo pequeño hecho con urgencia. Porque las grandes transformaciones comienzan con una decisión, dejar de postergar. Y esa decisión no necesita ser dramática, no necesita cambiar todo de golpe, solo necesita mirar su vida con brutal honestidad y decir, no puedo seguir perdiendo tiempo, no por miedo, sino por respeto. Respeto a sí mismo, a su historia, a lo que aún puede construir. Porque si algo le queda claro después de hoy, que sea esto, no tiene todo el tiempo del mundo, pero tiene lo suficiente. Si empieza ahora, el mayor enemigo del éxito no es el fracaso. Es la espera. Es ese falso consuelo que le susurra al oído. Más adelante será mejor momento. Es esa vocecita que lo convence de que necesita planear más, prepararse más, organizar más, cuando en realidad lo que necesita es actuar. No perfectamente, no con garantías, solo actuar. Porque cada minuto que pasa pensando si está listo, es un minuto en el que se está quedando atrás, no detrás de los demás, sino detrás de la vida que podría estar viviendo si tan solo se atreviera a avanzar. Esa espera disfrazada de lógica es una trampa peligrosa, porque lo hace sentir inteligente mientras lo paraliza. Le hace creer que está siendo prudente, estratégico, racional, cuando en realidad está siendo dominado por el miedo. Miedo al error, miedo al qué dirán, miedo a exponerse. Pero escúchelo bien, el miedo no se disuelve pensando más, el miedo se rompe con acción, con paso, con impulso, y si sigue esperando a sentirse listo, va a descubrir tarde o temprano que esa sensación nunca llega. Nadie se siente totalmente listo para cambiar su vida, lo hace de todos modos, lo hace temblando, lo hace con dudas, lo hace con el corazón en la garganta, pero lo hace. Pregúntese hoy mismo, ¿qué ha estado posponiendo? ¿Qué decisión sabe que debe tomar, pero sigue aplazando porque aún no es el momento? Tal vez es hablar con alguien, terminar una relación, cambiar de trabajo, empezar un proyecto, invertir en usted mismo. Da igual cuál sea. Lo que importa es que si ha estado postergándolo, no es porque no sepa qué hacer, es porque tiene miedo de hacerlo. Y eso es humano.
Lo que no puede permitirse es seguir justificándolo, porque mientras lo justifica, el tiempo se escapa. El reloj no se detiene para que usted resuelva sus dudas. Y si usted no lo detiene a él con acción, él lo aplastará con arrepentimiento. La vida no castiga la ignorancia, castiga la inacción. Usted puede no tener todas las respuestas, pero si se mueve las encuentra. Puede no tener claridad total, pero si avanza, el camino se revela. Lo que no puede seguir haciendo es quedarse paralizado mientras sueña. Porque soñar sin actuar es una forma elegante de autodestrucción. Su mente se acostumbra a desear sin ejecutar. Y eso crea una brecha dolorosa entre lo que imagina y lo que realmente vive. Una brecha que se ensancha con cada día que pasa sin tomar acción. Hasta que un día esa brecha se convierte en resignación. Y no hay dolor más grande que ese. Saber que pudo, pero no lo hizo. Que tuvo el talento, la oportunidad, el tiempo, pero no la decisión. Porque la decisión no viene del cielo. No llega con inspiración divina. Nace de la urgencia, de mirar el reloj y saber que se está quedando sin margen, sin permiso para seguir esperando, sin más excusas que usar. Y cuando eso ocurre, cuando realmente lo comprende, se activa una nueva energía, una fuerza que no necesita motivación, solo necesita dirección. Y esa dirección está frente a usted, no en el futuro, no en los libros, no en lo que otros piensen. Está aquí, ahora, en su próxima acción. No espere a sentirse listo, no espere a que todo tenga sentido, no espere a tener menos miedo. Empiece, porque si no empieza hoy, estará más lejos mañana. Porque si no hace algo distinto ahora, estará condenado a repetir lo mismo, porque si no actúa, nadie lo hará por usted. Cada vez que usted dice, luego lo hago, no es tan urgente, o ya habrá tiempo, está entrenando su mente para tolerar el estancamiento. Está dándole permiso para vivir una vida que no lo llena. Porque el problema no es solo lo que no hace, es el tipo de hombre en el que se convierte al no hacerlo. Uno que cede, que posterga, que negocia con su propio potencial. Uno que se acostumbra a esperar el momento perfecto y nunca lo encuentra, porque la perfección no existe. Solo existe el ahora. Y el ahora, aunque sea incómodo, incierto o desordenado, es el único terreno donde se puede construir algo real. No es el paso gigante el que transforma su vida. Es la decisión que toma hoy y que vuelve a tomar mañana y otra vez al siguiente día. Es ese paso pequeño que sostiene con fuerza, esa incomodidad que se atreve a enfrentar. Porque si no cambia ahora lo que sabe que debe cambiar, se adaptará a lo que no quiere. Se acostumbrará al trabajo que odia, a la rutina vacía, a los domingos de ansiedad y los lunes de resignación. Y lo peor no será esa vida, lo peor será que empezará a convencerse de que eso es normal. Y nada es más peligroso que normalizar la mediocridad. El tiempo tiene una forma silenciosa de castigarlo, no lo golpea de frente, no lo despierta con gritos, lo adormece, lo hace sentir ocupado mientras lo mantiene girando en círculos. Lo llena de actividades sin propósito, de distracciones brillantes pero vacías. Y cuando usted finalmente se detiene a mirar, ya han pasado años, años sin avanzar, años justificando lo injustificable, años siendo menos de lo que sabe que puede ser. Y es en ese momento cuando el dolor aparece, no por lo que ocurrió, sino por todo lo que no ocurrió. Por eso, hoy más que motivación, usted necesita claridad. Claridad para ver que el tiempo no se pierde en bloques gigantes, sino en pequeños permisos que usted se da a diario. Solo hoy no haré nada. Solo esta vez me lo salto. Ya lo retomo después. Esas frases parecen inofensivas, pero son veneno, porque se acumulan, porque lo convierten en alguien que planea mucho y actúa poco, que sueña mucho y se mueve nada. Y eso es lo que más lo distancia de la vida que quiere. El cambio real comienza cuando usted se harta de esperar. Cuando, sin certezas ni garantías, da ese paso. Cuando se da cuenta de que no necesita más tiempo, necesita más decisión. Que no necesita que todo se alinee, necesita alinearse usted. Y que cada minuto que pasa sin actuar no solo lo aleja de sus metas, lo aleja de sí mismo. Porque usted no vino a este mundo a sobrevivir sus días. Vino a dirigirlos, a construir algo que valga la pena. Y eso empieza ahora. La mayoría de las personas piensa que está decidiendo su vida conscientemente, pero la verdad es que muchas veces no toman decisiones, simplemente reaccionan, y lo hacen dentro de una rutina que se repite todos los días. Despertarse tarde, correr al trabajo, cumplir con lo mínimo, distraerse por la noche y volver a empezar, una y otra vez. Así se van las semanas, los meses, los años, y cuando finalmente se detienen a mirar lo que han construido, descubren que no fue lo que soñaban, fue lo que toleraron.
Usted no puede seguir viviendo así, porque cada día que no dirige con intención, alguien más lo dirige por usted. Y no siempre hacia donde quiere ir. La solución no es volverse más ocupado, no es llenarse de metas, es hacerse una sola pregunta al comenzar el día. ¿Qué acción hoy me acerca al hombre que quiero ser? Y al final del día, otra pregunta. ¿Qué permití hoy que me aleja de ese hombre? Esas dos preguntas pueden cambiar su vida entera si se atreve a responderlas con honestidad brutal, porque la mayoría evita ese tipo de confrontación, prefiere distraerse, prefiere callar la voz interna que le dice que está desperdiciando su tiempo, pero esa voz no se irá. Esa voz es la parte más fuerte de usted, la que no quiere resignarse, la que aún cree que hay algo más esperando si deja de postergar. Hablemos claro, usted no necesita motivación, necesita sistema, necesita estructura, un plan diario, una disciplina mínima pero innegociable, porque los grandes logros no llegan por inspiración, llegan por repetición. Usted no necesita levantarse todos los días con ganas, solo necesita levantarse con compromiso. Porque cuando lo hace, su mente comienza a entender que usted va en serio, que no es un intento más, que esta vez es real, y su autoestima que ha sido dañada por tantas promesas rotas empieza a sanar. Y si está viendo este video, es porque en el fondo sabe que no puede seguir así, que algo dentro de usted ya no soporta la mediocridad disfrazada de comodidad. Por eso le pido que se suscriba a este canal, no para sumar números, sino para recordarle cada semana que usted tiene un potencial enorme y que no lo vamos a dejar dormir. Y quiero que responda algo en los comentarios. ¿Qué ha postergado por demasiado tiempo y necesita enfrentar esta semana? No lo diga por decir. Escríbalo, léalo y conviértalo en su próximo paso. Lo único que separa a un hombre disciplinado de uno que se rinde es una elección diaria, no una gran revelación, no una historia inspiradora. Solo una elección, repetida en silencio, mientras nadie lo ve, porque el verdadero cambio ocurre cuando usted se convierte en alguien que hace lo que dijo que haría, incluso cuando ya no tiene ganas, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando no ve resultados inmediatos. Esa constancia silenciosa es lo que cambia destinos. Y usted, hoy, tiene la oportunidad de empezarla. La mayoría de los hombres espera una señal, un empujón externo, una circunstancia que los obligue a actuar, como si el universo tuviera la responsabilidad de marcar el inicio de su transformación. Pero el tiempo no envía advertencias. No hay alarmas que suenen cuando ya se está acabando. Solo hay un día, y luego otro, y otro más. Y cada uno, si no es usado con intención, se convierte en una prueba de que usted sigue esperando lo que nunca va a llegar. La verdad es esta. Si usted no es el que enciende el fuego interno, nadie lo hará por usted. No existe el momento perfecto, existe el momento presente. Y ese, si lo agarra con fuerza, es suficiente. La diferencia entre los que logran avanzar y los que se quedan atrás no es el talento, ni la suerte, ni los contactos. Es la capacidad de crear urgencia sin necesidad de crisis. Porque todos reaccionan cuando ya es tarde, cuando pierden algo, cuando alguien los deja, cuando se enferman. Pero el verdadero líder es el que no necesita llegar al borde para cambiar el rumbo. Es el que decide con claridad, antes del desastre, que su vida merece ser vivida con enfoque, con energía, con propósito, y lo demuestra no con grandes discursos, sino con hábitos concretos, con estructura, con acción diaria, incluso cuando nadie lo ve. Es fácil dejarse llevar por la rutina, por lo cómodo, por lo que ya conoce, pero lo cómodo mata, lo cómodo adormece, lo cómodo se convierte en una prisión disfrazada de seguridad, y mientras más tiempo pase ahí, más difícil será salir, porque su mente se acostumbra, su cuerpo se acomoda, su voluntad se debilita, hasta que un día mira alrededor y no reconoce la vida que está viviendo. ¿Y qué hace entonces? Nada. Porque ha esperado tanto, ha tolerado tanto que ya no sabe cómo se ve la acción, no sabe cómo se siente decidir con fuerza. Pero usted no está condenado a eso. No si hoy se levanta. No si hoy, aquí, ahora, traza una línea en el suelo y dice, hasta aquí. Y si lo hace, si realmente lo hace, algo va a cambiar, no afuera. Primero dentro, una mirada más firme, una espalda más recta, una energía diferente al despertar. No será milagroso, pero será real. Y eso es lo que importa, porque lo que empieza real se sostiene. Lo que empieza con convicción no necesita motivación, solo necesita continuidad, y usted la tiene. Aunque la haya perdido por un tiempo, sigue ahí, su fuerza no se fue. Está dormida, pero se despierta con decisión, con acción. Con ese primer paso que toma hoy,
y que mañana tomará otra vez, hasta que se convierta en quien estaba destinado a ser desde el principio. Hay hombres que mueren a los 30 y recién los entierran a los 80. Viven décadas enteras con el alma apagada, haciendo lo mismo, sintiendo lo mismo, pensando que así es la vida. Pero no es la vida, es la costumbre. Es la renuncia lenta, silenciosa, que ocurre cada vez que deciden no cambiar. Cada vez que justifican lo que ya no tiene sentido. Cada vez que aceptan vivir una rutina que no los honra, solo porque ya llevan años en ella. Y esa resignación no llega de golpe. Se filtra por los pequeños detalles, por lo que toleran, por lo que callan, por lo que no enfrentan, hasta que un día, sin saber cómo, ya no recuerdan cómo se sentía estar vivos de verdad. Usted no está aquí para repetir días, está aquí para construir, para dejar una marca, para exprimir todo lo que lleva dentro antes de que el reloj marque el final. Porque el tiempo va a pasar igual, haga algo o no. La única diferencia será lo que tenga para mostrar cuando llegue el cierre. Una vida cómoda pero vacía, o una vida desafiante pero llena de propósito. Esa decisión la toma todos los días, pero especialmente cuando elige qué hacer con su incomodidad. Puede huir de ella o puede convertirla en combustible. La incomodidad es señal de crecimiento. Es la prueba de que hay algo dentro de usted que quiere más, que no se conforma, que aún no se ha rendido. Y eso es valioso, eso es sagrado. Porque hay quienes ya ni siquiera sienten esa incomodidad, se apagaron tanto que ya no les duele su estancamiento. Viven en piloto automático. Pero usted no. Usted la siente. Usted la carga. Usted sabe que hay más. Y eso, aunque duela, es su ventaja. Porque esa incomodidad es su alarma. Es su campana interna diciéndole, este no puede ser tu final. Y entonces, ¿qué hacer con eso? Decidir, elegir un rumbo, no perfecto pero suyo. Empezar con lo que tiene, desde donde está. Porque nadie empieza con todo claro. Nadie empieza sin miedo. Pero los que avanzan son los que deciden moverse igual. Los que se cansan tanto de su propia mediocridad, que prefieren el caos del cambio a la comodidad de lo conocido. Y usted puede ser uno de ellos si quiere, si deja de negociar con su potencial. Si deja de entretenerse con excusas. Si deja de esperar algo externo que lo empuje. El empuje ya está dentro de usted. Solo necesita actuar sin garantías. Y repetir esa acción lo suficiente hasta que se convierta en una nueva forma de ser. Porque su identidad no está escrita en piedra. Está escrita en acciones. Y cada vez que elige hacer lo correcto cuando es difícil, está reescribiendo su historia. Está dejando atrás al que espera y dando paso al que lidera, al que no se rinde, al que entiende que el tiempo es el recurso más sagrado que tiene, y que desperdiciarlo no es solo un error, es una traición a su propia grandeza. Hay un tipo de dolor que no se ve, pero que pesa más que cualquier carga física. El dolor del tiempo desperdiciado es silencioso, pero persistente. Aparece en las noches, cuando nadie lo ve, cuando el mundo se apaga y usted se queda solo con sus pensamientos. Es esa punzada que le recuerda todo lo que pudo haber hecho, todo lo que no dijo, lo que no intentó, lo que dejó pasar por miedo, por comodidad, por distracción. Es un dolor difícil de explicar porque no duele el pasado, duele la traición interna, la de saber que usted pudo más pero no quiso verlo a ti. Y ese dolor, aunque incómodo, es un regalo. Es la señal más clara de que aún hay fuego dentro, porque si no le importara, no dolería. Si estuviera completamente rendido, ni siquiera pensaría en esto. Pero aquí está, mirando hacia su vida con incomodidad, con preguntas, con hambre de algo más. Y eso significa que todavía tiene oportunidad. Todavía puede torcer el rumbo, todavía puede despertar. Pero no lo hará si sigue esperando el momento adecuado. No existe, nunca existió. El momento siempre ha sido ahora. Mire a su alrededor. ¿Cuántas personas están viviendo vidas que no eligieron? ¿Cuántos hombres caminan cabizbajos, no por falta de capacidades, sino por falta de dirección? Porque el tiempo no perdona la indiferencia. Si usted no lo dirige, lo arrastra. Y no se lo lleva despacio, se lo lleva todo. Los sueños, la energía, las relaciones. Todo se diluye cuando no se vive con intención. Por eso debe entender que cada día en el que no actúa está más lejos de lo que quiere y más cerca de una vida que no respeta su potencial. Y no se trata de vivir con culpa, sino con urgencia. Esa urgencia que transforma la rutina en propósito, que convierte lo ordinario en entrenamiento, que le da sentido a los días grises y fuerza a los días difíciles, porque no necesita que todo sea perfecto para avanzar. Solo necesita una razón poderosa para no detenerse. Y si no la tiene, invéntela, créela, declárela, porque la mente no necesita excusas, necesita enfoque, y ese enfoque solo aparece cuando usted deja de negociar con lo importante y empieza a tratar su tiempo como lo que realmente es, su recurso más sagrado.
Usted puede vivir como si tuviera siglos por delante, o puede vivir como si cada día contara, porque sí cuenta, porque sí pesa, porque sí suma. Y si hoy elige avanzar, aunque sea un solo paso, estará más cerca del hombre que quiere ser, más cerca del respeto propio, más cerca de la paz, porque no hay mayor tranquilidad que mirar al espejo y saber que está haciendo lo que debe hacer. Sin aplazarlo, sin esconderse, sin traicionarse, eso es libertad. Y está disponible para usted si empieza a actuar ahora. Muchos hombres se pasan la vida planeando su mejor versión, pero nunca la viven. Tienen ideas, intenciones, incluso momentos de claridad profunda donde visualizan el hombre que podrían llegar a ser, pero no lo encarnan. ¿Por qué? Porque están atrapados en la adicción más común y más peligrosa del mundo moderno. La postergación no es una simple costumbre, es una forma de anestesia, es una manera de calmar el vacío sin enfrentar, de decirse, estoy en camino sin haber dado ni un solo paso. Es el autoengaño disfrazado de organización, y si no se detiene, termina por robarle lo más valioso: su tiempo, su dignidad y su poder. Cada vez que aplaza lo importante, se aleja un poco más de su verdadero potencial, porque no es solo el proyecto que no empieza, o la conversación que evita, es la identidad que refuerza al no actuar, la identidad del que duda, del que posterga, del que promete y no cumple. Y esa identidad se vuelve pesada, se instala en los hombros, en la espalda, en la mirada, y lo empieza a convencer de que así es usted. Pero no es verdad. Usted no es perezoso, usted no es débil, usted simplemente ha perdido el ritmo, ha dejado que el miedo, la rutina y el ruido externo nublen su decisión interna, pero hoy puede recuperarla, si quiere, si actúa. La clave no está en hacer grandes cambios de golpe, está en demostrarle a su mente que esta vez va en serio, y eso se hace con acciones pequeñas, pero consistentes. 5 minutos de enfoque real valen más que 5 días de intención vacía. Una decisión tomada hoy, aunque sea incómoda, puede reescribir años de parálisis. Porque no es el tamaño del paso lo que cambia su vida, es la frecuencia con la que lo repite. La decisión más poderosa que puede tomar no es algún día me encargaré de esto, sino hoy empiezo, aunque sea con lo mínimo. Y cuando usted se convierte en ese tipo de hombre, el que hace lo que debe, aunque no tenga ganas, algo cambia. Su autoestima se reconstruye. Su mente empieza a confiar en usted otra vez. Su visión deja de ser una fantasía y se convierte en dirección. Porque ya no está esperando sentirse listo, ya no está esperando validación. Está haciendo, y hacer con intención es el acto más revolucionario en un mundo que vive postergando. La acción decidida es más rara que el talento, más valiosa que la inteligencia y más transformadora que cualquier teoría. Así que hoy, en lugar de pensar en todo lo que no ha hecho, en todo lo que le falta, en todo lo que parece imposible, piense en lo siguiente. ¿Cuál es la próxima acción que ya sabe que debe tomar? No la más grande, no la perfecta, solo la próxima. Y hágala, porque el tiempo sigue, la vida no se detiene. Y si no se mueve, si no actúa, si no enfrenta lo que debe, será otro año más con las mismas excusas, las mismas dudas y el mismo resultado. Pero si lo hace, si hoy da el paso, todo puede empezar a cambiar. Porque no necesita más tiempo, necesita más decisión, y la decisión la tiene ahora. Hay una verdad que pocos quieren aceptar. El hombre que no actúa está condenado a obedecer al que sí lo hace. Porque en esta vida, o usted lidera su tiempo, o alguien más lo administra por usted, y esa administración externa nunca es neutral. Le impone agendas, le roba atención, lo arrastra a rutinas que no eligió, lo convierte en esclavo del calendario de otros, de las urgencias de otros, de las prioridades de otros. Y así pasa la vida, ocupado pero sin dirección, activo pero sin propósito, haciendo mucho pero avanzando poco. Porque el problema no es la falta de movimiento, es la falta de intención detrás de ese movimiento. La disciplina no es rigidez, no es obsesión, es libertad. Es la capacidad de decidir qué va a hacer con su día antes de que el mundo lo decida por usted. Es la práctica consciente de proteger su tiempo, su energía y su enfoque como si fueran oro, porque lo son. Cada hora bien dirigida es una inversión. Cada decisión tomada a tiempo es una declaración de liderazgo. Cada día en que hace lo que debe, aunque no tenga ganas, es una afirmación poderosa. Mi vida me pertenece. Esa afirmación, repetida en acciones, cambia todo, porque no es lo que dice, es lo que hace. Y lo que hace consistentemente se convierte en quien usted es. Usted no necesita más libros, no necesita más cursos, no necesita más motivación, necesita una hora sola.
una hoja en blanco, una decisión clara, un plan mínimo y empezar hoy, porque lo que no empieza hoy probablemente no empezará nunca. La mente encuentra 1000 razones para postergar lo que más importa, porque sabe que ese cambio real va a doler, va a exigir una muerte interna, la muerte del hombre tibio, del que posterga, del que se queja. Y esa muerte, aunque incómoda, es necesaria, porque solo muriendo esa versión suya puede nacer la que está listo para liderar. No se equivoque, usted no está cansado de la vida, está cansado de vivir sin dirección, de ir y venir sin sentido claro, y ese cansancio no se cura con descanso, se cura con propósito, se cura con decisiones firmes, sostenidas, repetidas, decisiones que lo devuelvan al timón, que le recuerden que no está aquí para sobrevivir, está aquí para construir, para dirigir, para dejar huella. Y todo eso empieza no cuando sienta que puede, sino cuando decide que no va a seguir así, que el tiempo ya no se le va a escapar entre los dedos, que cada día contará, que cada decisión pesará, que usted ya no se permite vivir en automático. Porque un hombre que toma control de su tiempo, toma control de su destino, y uno que no lo hace, termina viviendo el destino que otros eligieron. Usted hoy tiene esa elección, y esa elección, aunque parezca pequeña, lo separa por completo del resto. Porque mientras otros posponen, usted actúa. Mientras otros sueñan, usted ejecuta. Y mientras otros esperan, usted ya está construyendo. Llegará un día en que el reloj marque su última hora. Y en ese instante no pensará en lo que otros opinaron, en los errores que cometió, ni en los miedos que lo detuvieron. Pensará en una sola cosa: ¿viví la vida que estaba destinado a vivir, o me escondí detrás de excusas bien elaboradas? Ese momento llegará. No se puede evitar, no se puede pausar. Pero lo que sí puede hacer, lo único que verdaderamente está bajo su control, es decidir que cuando ese día llegue lo encuentre en paz. No porque su vida fue perfecta, sino porque fue intencional, porque no esperó más de la cuenta, porque no negoció con su grandeza, porque actuó, falló, aprendió y siguió avanzando. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de capacidad, fracasan por falta de urgencia. Viven como si fueran eternos, como si siempre hubiese otra oportunidad, otro lunes, otro año. Y mientras tanto, el tiempo se escapa, no con violencia, con suavidad día tras día, y lo que comenzó como un pequeño retraso, termina siendo una vida postergada. Pero usted no está condenado a repetir ese patrón. Usted puede elegir, puede marcar un antes y un después. Puede mirar este instante como lo que realmente es, una llamada directa del destino para que despierte. No necesita cambiar toda su vida hoy, pero sí necesita comprometerse. Y un compromiso verdadero no es una emoción intensa que dura unas horas. Es una promesa silenciosa, interna, que se sostiene cuando nadie lo está viendo. Es esa voz que le dice: hoy también lo haré, aunque no tenga ganas, aunque esté cansado, porque esto ya no es una opción, es mi camino. Esa voz es la que transforma a hombres comunes en líderes. No los que nacen con talentos especiales, sino los que se cansaron de desperdiciarse a sí mismo. Y si usted llegó hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo dentro de usted sabe que el tiempo se está acabando y que eso no es motivo de miedo, sino de poder. Porque el hombre que entiende que el tiempo es limitado, se vuelve imparable. Ya no espera, ya no duda, ya no se sabotea, solo actúa, solo construye, solo se convierte día tras día en la mejor versión posible de sí mismo. Y ese hombre puede ser usted. Si decide que empieza hoy, no mañana, no pronto, hoy, aquí, ahora. Porque este es el momento, y porque, aunque el tiempo se acabe, usted aún está a tiempo, y no por fuera. El 10º y más poderoso principio que me cambió la vida fue este: todo lo que necesitas ya está dentro de ti, no en tus circunstancias, no en tus contactos, no en tus recursos externos. Está en tu decisión, en tu fuerza interna, en tu voluntad de sostenerte aún cuando no tengas nada más. Y eso solo lo descubres cuando estás solo, cuando no hay nadie que te empuje, que te levante, que te motive, cuando estás ahí, en silencio, enfrentando tus miedos, tus excusas, tu cansancio, y eliges seguir. No porque sea fácil, no porque alguien te esté mirando, sino porque has decidido no traicionarte nunca más. Toda mi vida cambió cuando dejé de esperar algo afuera, dejé de esperar condiciones ideales, dejé de esperar que el entorno cambiara, dejé de esperar que alguien me eligiera, que me entendiera, que me ayudara, y me enfrenté con la verdad más dura y más liberadora. Si quiero algo, lo construyo. Si me duele algo, lo transformo. Si me falta algo, lo busco.
Si me caigo, me levanto, porque nadie va a venir. Nadie va a tomar esa responsabilidad por mí. Y cuando tomas esa verdad con las dos manos y la haces parte de tu identidad, algo se despierta, te vuelves imposible de detener. Empecé a actuar como si mi vida dependiera solo de mí, porque así es. Empecé a moverme con urgencia, a dejar de perder el tiempo en cosas que no sumaban, a cortar lo que me drenaba, a trabajar con una intensidad silenciosa, sin pedir permiso. Empecé a caminar como quien ya sabe que el camino es largo, solitario y exigente, pero también completamente transformador. Porque mientras todos buscan compañía, atajos, fórmulas rápidas, yo elegí el sendero más duro, el del que se forja en soledad, el que se cae y no se rinde, el que no espera un milagro, se convierte en uno. Y sí, duele. Habrá noches donde el cansancio te haga dudar, días en los que sientas que no puedes más, momentos en los que mires alrededor y no veas a nadie. Pero en esos momentos, si eliges seguir, si eliges creer en ti aunque estés roto, si eliges moverte aunque tengas miedo, vas a descubrir lo que el mundo nunca te enseñó, que tú puedes con todo, que no necesitas ser perfecto, solo necesitas estar decidido, que no necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas actuar desde la verdad, que no necesitas aplausos, solo integridad, solo fuego interno, solo ese grito mudo que te dice, no pares, no ahora, no así. Ese es el momento en que dejas de ser alguien más. Te conviertes en tu propio respaldo, en tu propia fuerza, en tu propia razón. Ya no necesitas compañía. La soledad se vuelve aliada, porque entiendes que si puedes contigo, puedes con todo. Y eso es libertad, eso es poder, eso es madurez. El mundo puede temblar, las personas pueden venir e irse, el entorno puede derrumbarse, pero tú sigues firme, porque ya no estás dependiendo, estás decidiendo, ya no estás deseando, estás ejecutando, ya no estás huyendo, estás enfrentando. Ese es el hombre que cambia su vida, el que luchó solo, el que no esperó nada, el que no se rindió, el que eligió con cada paso ser su propia respuesta, su propia guía, su propio destino. Y cuando llegas ahí, ya no hay vuelta atrás. Porque lo entendiste, todo lo que buscabas ya estaba dentro de ti. Solo tenías que decidir, solo tenías que empezar, solo tenías que aguantar el silencio y seguir. Hasta el final, sin parar, sin permiso, sin miedo. Su vida dejará de ser una reacción y se convertirá en una creación consciente, la más valiosa de todas. Usted es el único proyecto que estará trabajando por el resto de su vida. No importa cuántas metas externas logre, cuántos títulos acumule, cuánto dinero gane o cuántas personas lo admiren. Si usted no crece por dentro, todo eso se volverá vacío o se derrumbará tarde o temprano. Y sin embargo, la mayoría de los hombres dedica más tiempo a planificar sus vacaciones, a mantener su auto limpio o a seguir la rutina de su trabajo, que a diseñar y construir la mejor versión de sí mismos. Viven creyendo que lo importante está allá afuera, que su valor depende de lo que poseen o de lo que otros dicen de ellos. Pero la verdad es que su vida entera es un espejo que refleja exactamente quién es usted en este momento. Si quiere que su mundo cambie, primero debe cambiar usted. Convertirse en su mejor proyecto implica dejar de verse como algo terminado. No importa la edad, las experiencias o los éxitos pasados. Si está vivo, está en construcción. Cada día puede reforzar sus cimientos o debilitarlos. Puede añadir nuevas habilidades, refinar su carácter, pulir su mentalidad, o puede dejar que todo se deteriore poco a poco por descuido. Y aquí hay una realidad incómoda. No hacer nada para mejorarse es también una elección. Una elección que inevitablemente lo lleva a la mediocridad, aunque se engañe pensando que se está manteniendo igual. Porque en la vida no existe el estancamiento real, o avanza, o retrocede. La clave es asumir la responsabilidad total. Nadie más va a convertirlo en su mejor versión. Nadie más va a invertir la disciplina diaria que se requiere para transformar su mente, su cuerpo, su carácter. Esto no es un evento único, no es un curso de fin de semana, no es un momento de inspiración pasajera. Es un compromiso que se renueva todos los días. Igual que cualquier gran proyecto, usted necesita visión, estrategia, acción constante y capacidad para ajustar el rumbo cuando algo no funciona. No puede improvisar su mejor versión, tiene que diseñarla, y para eso debe empezar con lo esencial, conocerse, saber qué lo fortalece y qué lo debilita, qué hábitos lo acercan a su visión y cuáles lo alejan, qué tipo de hombre quiere ser y qué precio está dispuesto a pagar para llegar ahí, porque todo proyecto sólido empieza con un plan claro.
Y el plan no es para impresionar a otros, es para que usted se convierta en alguien que se respete profundamente, que se mire al espejo y vea coherencia, que pueda sostenerse en los momentos difíciles porque sabe que su estructura es fuerte. Trabajarse a sí mismo como su mejor proyecto no es un lujo, es una obligación si quiere vivir con propósito. Porque cuando usted crece, todo lo demás crece con usted, sus oportunidades, su capacidad de decisión, la calidad de sus relaciones, su influencia sobre el mundo, y cada mejora interna que logre será permanente porque nadie podrá quitársela. Ni una crisis, ni un cambio de circunstancia, ni una pérdida. Lo que construya por dentro, se queda. Y eso lo convierte en el único proyecto que vale más que cualquier otro que pueda emprender. El error más grande que cometen muchos hombres es creer que mejorarse a sí mismos es algo opcional, un extra, para cuando sobre tiempo, dinero o energía. Piensan que pueden dejarlo para después, que ya lo harán cuando las cosas se calmen, cuando tengan menos responsabilidades o cuando llegue el momento perfecto. Pero ese momento no llega, nunca. Y mientras esperan, sus habilidades se oxidan, sus hábitos se vuelven más débiles, su disciplina se erosiona, su mente se llena de excusas y su vida se acomoda en un punto intermedio que parece cómodo, pero que en realidad es el terreno más peligroso. La mediocridad disfrazada de estabilidad. La verdad es que trabajarse como su mejor proyecto no es algo que se hace si hay tiempo, es algo que se prioriza por encima de todo, porque todo lo demás depende de ello. Si usted no está bien, su negocio sufrirá. Si no tiene energía, su familia lo sentirá. Si no tiene claridad mental, tomará malas decisiones. Si no tiene control emocional, dañará sus relaciones y su reputación. Y si no tiene una visión clara de quién quiere ser, la vida decidirá por usted. Y rara vez el resultado será el que usted desea. Convertirse en su mejor proyecto exige que se mire sin filtros, que se pregunte qué partes de usted está dejando descuidadas. Tal vez tiene un cuerpo que aguanta, pero no uno que rinde al máximo. Tal vez tiene un trabajo que paga, pero no uno que lo desafía y lo expande. Tal vez tiene amigos con quienes pasar el tiempo, pero no relaciones que lo eleven y lo inspiren. Tal vez tiene disciplina en ciertas áreas, pero en otras vive en el desorden. Si no se revisa con honestidad brutal, vivirá creyendo que está bien cuando en realidad está muy lejos de su potencial. Y aquí está la parte más dura. Este trabajo nunca termina. No hay un día en que pueda decir, ya está, soy mi mejor versión y dejarlo ahí, porque en cuanto deja de invertir en sí mismo, empieza a retroceder. El mundo no se detiene para esperarlo. Los retos se vuelven más grandes, las exigencias más altas, la competencia más fuerte. Si usted no sigue creciendo, se quedará atrás. Y no hablo solo de competir con otros. Hablo de competir con la versión de usted que pudo ser, pero que no se atrevió a construir. Por eso debe empezar ahora, incluso si no tiene todos los recursos, incluso si no se siente preparado, incluso si tiene miedo. Empiece con lo que tiene. Haga lo que pueda, pero hágalo todos los días. Porque los grandes proyectos no se construyen con acciones esporádicas, sino con consistencia. Un día disciplinado se siente bien. Una semana disciplinada cambia su perspectiva. Un mes disciplinado empieza a transformar su realidad. Y un año disciplinado puede convertirlo en alguien completamente diferente. Usted puede ser ese hombre, el que se mira al espejo y sabe que está invirtiendo en lo único que de verdad importa, él mismo. El motivo por el que tantas personas viven frustradas, sintiendo que su vida no avanza aunque trabajen duro, es porque invierten la mayor parte de su energía en construir cosas externas sin fortalecer primero a la persona que las sostiene. Creen que la solución a todos sus problemas está en ganar más dinero, conseguir un mejor trabajo, tener un físico más atractivo o alcanzar reconocimiento social, y no digo que esas metas no sean importantes, lo son. Pero cuando se enfocan únicamente en el resultado y no en el hombre que debe convertirse para lograrlo, esas victorias se vuelven frágiles. Un negocio puede fallar. Un cuerpo se puede deteriorar. Una reputación puede desmoronarse en un instante. Pero las habilidades, la mentalidad y la fortaleza interna que usted cultive permanecerán intactas, listas para reconstruir lo que haga falta. Por eso, hacerse a sí mismo su mejor proyecto significa asumir que todo lo que logre será el reflejo directo de su capacidad interna. Si quiere tener una vida sólida, primero debe ser un hombre sólido. Si quiere dirigir a otros, debe saber dirigirse a sí mismo. Si quiere crear algo duradero, debe convertirse en alguien que no se quiebra ante la presión. Y eso no se logra solo leyendo frases motivacionales o teniendo momentos de inspiración. Se logra con entrenamiento diario, con disciplina constante, con la disposición a enfrentar las partes de usted que no quiere mirar,
con el valor de destruir viejas creencias para reemplazarlas por otras que lo fortalezcan. La mayoría prefiere evitar ese trabajo porque es incómodo. Es más fácil distraerse con el progreso externo que lidiar con los vacíos internos. Es más fácil parecer productivo que serlo. Es más fácil perseguir metas que requieren esfuerzo físico o material que enfrentar el esfuerzo emocional y mental de transformarse. Pero ahí está la trampa. Lo que no construye por dentro, tarde o temprano colapsa por fuera. Puede lograr una meta y sentir que nada ha cambiado porque usted sigue siendo el mismo. Y entonces empezará a buscar otro objetivo y otro más, creyendo que el siguiente sí le dará la satisfacción que busca. Pero la satisfacción no viene del resultado, viene de la transformación que ocurre mientras trabaja en usted mismo. Trabajarse como proyecto significa estructurar su vida como si usted fuera una empresa de valor incalculable. Implica revisar cada área, cómo está su salud física, cómo está administrando sus finanzas, cuál es su nivel real de autocontrol, qué tan efectivo es su sistema de aprendizaje, qué tan consistentes son sus hábitos, qué tan profunda es su capacidad de enfoque, y no basta con identificar fallas, debe corregirlas. No mañana, no cuando se sienta listo, sino ahora, porque cada día que deja pasar sin optimizarse está acumulando interés negativo. El precio de la inacción es alto y lo paga con oportunidades perdidas, relaciones débiles y sueños que nunca se materializan. Piense en esto. Cualquier meta que tenga ahora mismo, ya sea duplicar sus ingresos, mejorar su salud, tener relaciones más significativas o desarrollar un proyecto personal, será más fácil, más rápida y más sostenible si usted se convierte en un hombre más disciplinado, más enfocado, más resiliente y más consciente de sí mismo. Todo se multiplica cuando usted mejora, pero todo se estanca cuando se queda igual. No puede esperar que su vida crezca si usted no crece primero. No puede pedir resultados extraordinarios con una mentalidad ordinaria. No puede aspirar a lo mejor del mundo sin ofrecer lo mejor de usted mismo. Este es el núcleo de su trabajo. Dejar de verse como un producto terminado y comenzar a verse como una obra maestra en proceso. Cada hábito que construya, cada conocimiento que adquiera, cada límite que establezca, cada debilidad que enfrente, es un ladrillo en la estructura de ese hombre que está destinado a ser. Y cuando usted se toma en serio este proyecto, cuando entiende que su vida entera es una extensión de su desarrollo personal, algo cambia para siempre. Deja de depender del azar y empieza a depender de su propia capacidad. Y ahí, en ese momento, es cuando se da cuenta de que usted es y siempre será su inversión más rentable. Trabajarse como su mejor proyecto no solo es cuestión de esfuerzo, es cuestión de estrategia. No basta con hacer mucho, hay que hacer lo correcto, en el orden correcto y con la intensidad necesaria para generar cambios reales. Muchos hombres se desgastan porque se enfocan en actividades que no mueven la aguja, persiguen objetivos que no están alineados con lo que realmente quieren, o intentan abarcar tanto que terminan avanzando poco en todo. Su vida se convierte en una colección de intentos a medias. Y una vida llena de intentos a medias nunca construye grandeza. Por eso, si usted de verdad quiere convertirse en su mejor versión, debe priorizar con precisión quirúrgica, elegir qué áreas atacar primero, qué hábitos instalar, qué comportamientos erradicar y qué entornos abandonar. Pero aquí hay algo que no puedo dejar de decirle. Este proceso es incómodo. Va a tener días en los que no quiera hacerlo. Va a encontrar resistencia de personas cercanas que se sentirán amenazadas por su cambio. Va a tener momentos en los que la recompensa parezca lejana y la tentación de volver a lo fácil sea muy fuerte. Es en esos momentos donde se define si usted trata su vida como un proyecto serio o como un pasatiempo, porque los proyectos serios se sostienen incluso cuando no hay motivación. Se sostienen con disciplina. Se sostienen con el compromiso de quien entiende que no está construyendo algo para este mes, sino para toda la vida. Y en este punto quiero recordarle algo importante. Si está escuchando esto y todavía no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora. Aquí comparto herramientas y reflexiones que pueden transformar su forma de pensar, actuar y vivir. Y quiero que me dejen en los comentarios una respuesta sincera. ¿Cuál es el área de su vida que más necesita atención ahora mismo? Escríbala. No para mí, sino para que usted mismo la vea con claridad y empiece a responsabilizarse. Volviendo a lo esencial, ser su mejor proyecto implica que cada día cuente, que cada decisión, por pequeña que parezca, esté alineada con la persona que quiere llegar a ser. Y esa coherencia diaria no es algo que se construye en automático. Requiere conciencia, requiere preguntarse a cada momento, ¿esto me acerca o me aleja de mi visión? Requiere tener el valor de decir no a lo que no encaja, aunque parezca tentador. Requiere dejar de justificarse por lo que no ha hecho y empezar a responsabilizarse por lo que puede hacer hoy. No mañana, hoy. Este proyecto suyo necesita dirección y necesita métricas. Igual que cualquier empresa que quiere crecer, usted debe medir su progreso.
No basta con sentir que mejora. Debe verlo en su energía, en sus resultados, en sus hábitos. Y cada avance, por pequeño que parezca, es combustible para seguir. Porque llegará un momento en que la disciplina deje de sentirse como un sacrificio y se convierta en una identidad. Y cuando eso ocurra, cuando la mejora personal ya no dependa de la motivación, sino de quién es usted, habrá alcanzado el punto en que nada ni nadie podrá detener su crecimiento. Porque no estará persiguiendo un objetivo, estará viviendo como el hombre que siempre quiso ser. La mayoría de los hombres subestima el poder de las pequeñas mejoras acumuladas. Quieren cambios drásticos en poco tiempo y cuando no los consiguen, se frustran y abandonan. Pero los grandes proyectos no se construyen en semanas y usted no es la excepción. Convertirse en su mejor versión es un proceso que se mide en años, no en días. Y esto no es desmotivador, es liberador, porque le quita la presión de lograrlo todo de inmediato y le recuerda que lo importante es avanzar, incluso si el paso es pequeño. Un hábito de 5 minutos al día, repetido sin fallar durante meses, puede tener más impacto que una racha intensa de 2 semanas que se desvanece por agotamiento. El problema es que vivimos en un mundo que glorifica lo inmediato. Queremos resultados antes de haber pagado el precio. Queremos cosechar sin haber sembrado lo suficiente. Y esa mentalidad es enemiga de cualquier proyecto serio. Si usted se mira como su mejor inversión, debe pensar como un constructor paciente que conoce el valor de cada ladrillo. No se impacienta porque sabe que la fortaleza de una estructura depende de cuánto tiempo dedicó a sus cimientos. Y en su caso, esos cimientos son sus valores, su disciplina, su capacidad para seguir adelante incluso cuando el avance no es visible. Parte de este trabajo es aceptar que habrá temporadas en las que no se verá un cambio externo inmediato. Tal vez sus finanzas no crezcan todavía, tal vez su físico no muestre grandes diferencias, tal vez sus relaciones sigan siendo un reto, pero por dentro, algo se estará forjando. Resistencia, enfoque, claridad, autoconfianza, y eso, tarde o temprano, se manifestará afuera. El error es rendirse antes de que ese momento llegue, porque muchas veces el mayor salto ocurre justo después de la fase en la que todo parece estancado. Si se toma en serio este proyecto, debe aprender a enamorarse del proceso, a encontrar satisfacción no solo en llegar a la meta, sino en cada día que cumple con su palabra, porque un hombre que se respeta a sí mismo no lo hace por lo que logra, sino por la coherencia con la que vive. Esa coherencia es la que, con el tiempo, lo transforma, y cuando la transformación es interna, ningún obstáculo externo puede deshacerla. Recuerde que no hay trabajo más urgente que el que hace sobre sí mismo. Puede posponer casi todo en la vida. Un viaje, una compra, una reunión, pero cada día que pospone su crecimiento personal, pierde una oportunidad que no vuelve. Y no se engañe, los días se acumulan. Lo que no haga hoy será más difícil mañana. Lo que retrase este año se convertirá en una montaña dentro de 5. Así que hágase un compromiso inquebrantable. Aunque sea un pequeño paso, haga algo por su proyecto personal todos los días. Porque el hombre que decide avanzar, aunque sea lentamente, siempre llegará más lejos que el que espera el momento perfecto para empezar. Y en este viaje, la constancia es más valiosa que cualquier golpe de suerte. Convertirse en su mejor proyecto exige que adopte una mentalidad de inversionista a largo plazo. Un inversionista no pone todo su capital en algo que no entiende, ni se deja llevar por impulsos momentáneos. Estudia, analiza, diversifica y toma decisiones estratégicas. Usted debe hacer lo mismo consigo mismo, analizar dónde están sus mayores carencias, decidir en qué áreas invertir más tiempo y energía, y entender que cada mejora que haga en su vida es un activo que le dará rendimiento para siempre. Un nuevo hábito saludable, una habilidad desarrollada, un cambio de mentalidad, son como acciones que se aprecian con el tiempo y que nunca pierden valor si las mantiene. Parte de esta inversión es aprender a decir no. No a compromisos que drenan su energía, no a personas que sabotean su progreso, no a distracciones que le roban horas sin darle nada de valor, porque su proyecto personal no es solo añadir cosas buenas, también es eliminar lo que lo ralentiza. Muchos creen que mejorar es solo acumular más conocimientos o más experiencias, pero a veces el avance más grande viene de quitar el peso muerto que lleva encima. Una vida más ligera es una vida más enfocada. También debe rodearse de entornos que lo impulsen. Un constructor serio no trabaja con herramientas rotas ni en un terreno inestable. Usted tampoco debería hacerlo. Esto significa buscar personas que lo desafíen a crecer, que lo inspiren con su ejemplo, que lo reten a subir de nivel. Significa diseñar un espacio físico que promueva su productividad y un ambiente mental libre de pensamientos que lo autodestruyen. Porque todo lo que lo rodea influye. Y si no lo configura a su favor, terminará jugando en su contra. Y aquí hay un punto que pocos mencionan. No siempre se va a sentir motivado para construir este proyecto.
Habrá mañanas en las que la voz interna le diga que se quede como está, que se conforme. Habrá semanas en las que el cansancio y las distracciones parezcan más fuertes que su compromiso. Y es en esos momentos donde se mide de qué está hecho. La diferencia entre los que se transforman y los que se quedan igual es que los primeros actúan incluso cuando no tienen ganas, porque entendieron que la acción trae claridad, la claridad trae progreso, y el progreso renueva la motivación. Este camino también le enseñará a valorar el tiempo como nunca antes. Cuando entiende que cada día es una oportunidad para avanzar en su mejor proyecto, deja de malgastarlo en cosas que no importan. Empieza a elegir con cuidado qué consume, con quién pasa su tiempo y en qué pone su atención. Y esas elecciones, que parecen pequeñas, son las que determinan si dentro de un año será un hombre más fuerte, más sabio y más capaz, o si seguirá exactamente igual, con las mismas excusas y los mismos resultados. Recuerde, su vida no mejora por accidente, mejora por diseño. Y usted es el arquitecto. Cada hábito que adopte, cada disciplina que fortalezca, cada límite que establezca es un ladrillo en esa obra maestra que está construyendo. Hágalo con intención, con paciencia y con la certeza de que no hay proyecto más grande, más importante y más gratificante que el hombre en el que decide convertirse. Uno de los mayores cambios que notará cuando empiece a tratarse como su mejor proyecto es que dejará de compararse con los demás. Entenderá que su valor no depende de ir más rápido que otros, sino de avanzar con firmeza en su propio camino. Verá que muchas personas aparentan progreso mientras internamente están estancadas, y que usted, aunque vaya más despacio, está construyendo algo sólido que no se derrumbará con la primera dificultad. Esto le dará una calma y una confianza que no se compran con dinero ni con reconocimiento externo. La certeza de que está haciendo lo que debe, al ritmo que necesita, con la profundidad que su vida merece. Pero para llegar ahí, tendrá que enfrentar uno de los mayores enemigos de su crecimiento, la impaciencia. Vivimos en un mundo que celebra el logro rápido y que desprecia la constancia silenciosa. Se nos dice que si no logramos algo en semanas, es porque no estamos hechos para eso. Esa mentira destruye más proyectos personales que cualquier otra cosa. El progreso real no siempre se nota de inmediato. Muchas veces los cambios más importantes ocurren debajo de la superficie, lejos de la mirada de los demás, hasta que un día se manifiestan de forma tan clara que resulta imposible ignorarlos. Por eso, una parte crucial de este trabajo es aprender a valorar el proceso invisible. El tiempo en el que nadie lo aplaude, nadie lo reconoce y nadie parece notar lo que está haciendo, pero usted sigue avanzando. Ese es el momento en que se forja el carácter. Porque si solo trabaja en usted cuando hay validación externa, su progreso siempre será frágil. La grandeza se construye en soledad, en la repetición silenciosa de acciones que no generan aplausos pero sí generan transformación. También debe entender que en este proyecto no se trata solo de mejorar lo que ya sabe hacer, sino de atreverse a explorar lo que nunca ha hecho. Aprender habilidades nuevas, probar entornos desconocidos, exponerse a ideas que lo incomoden, porque el crecimiento no ocurre en el territorio cómodo. Crece cuando se expone a lo incierto y se obliga a responder con una versión más grande de sí mismo. Cada vez que se atreve a salir de su zona conocida, está expandiendo los límites de quién es. En este camino, la disciplina se convierte en su socio más fiel. La motivación es un visitante que va y viene. La disciplina, en cambio, es el compañero que lo sostiene incluso cuando la inspiración se desvanece. Por eso, debe crear sistemas que lo obliguen a avanzar, aunque no tenga ganas. Rutinas que sean tan naturales para usted como respirar. Porque cuando la disciplina se convierte en hábito, el progreso deja de depender de su estado de ánimo y empieza a depender de su identidad. Y con el tiempo, este trabajo silencioso se traducirá en algo que pocos tienen. Dominio propio, la capacidad de actuar de acuerdo a sus principios sin dejarse arrastrar por impulsos, emociones pasajeras o presiones externas. Ese dominio es la señal más clara de que usted se está convirtiendo en su mejor proyecto, porque un hombre que se domina a sí mismo es un hombre que puede construir cualquier cosa y sostenerla para siempre. Convertirse en su mejor proyecto también implica entender que no todo lo que desea es necesario y no todo lo que necesita es agradable. Habrá cosas que quiera hacer pero que no le aporten nada a su desarrollo, y otras que no quiera hacer pero que serán esenciales para su crecimiento. Aquí es donde entra el criterio. Esa capacidad de evaluar con honestidad qué decisiones lo acercan a su visión y cuáles lo alejan, aunque en el momento cueste aceptarlo. Un constructor serio no instala piezas defectuosas por el simple hecho de que son fáciles de conseguir. Usted tampoco debe aceptar hábitos, relaciones o pensamientos que comprometan la calidad de su proyecto. Para desarrollar ese criterio, tiene que practicar la introspección constante. No es algo que haga una vez al año como parte de sus propósitos de año nuevo. Es un ejercicio diario.
preguntarse qué hizo bien, qué pudo hacer mejor, qué errores está repitiendo y qué nuevas oportunidades está ignorando. Y este análisis no debe quedarse en teoría, debe traducirse en acción. Si identifica una debilidad, trabaje en ella. Si detecta un hábito que lo sabotea, sustitúyalo. Si ve un patrón que lo limita, rómpalo, porque el conocimiento sin acción no es progreso, es autoengaño. También debe aprender a gestionar sus recursos internos como un verdadero líder. Su energía, su tiempo, su atención son limitados, y si los malgasta, el avance será más lento o se detendrá por completo. Invertir en usted mismo no significa trabajar hasta la extenuación, significa distribuir su energía de forma que pueda sostener este proyecto durante años sin agotarse. El equilibrio no es un lujo, es una estrategia. Un hombre agotado no construye bien. Un hombre enfocado y con energía es imparable. Otra parte crucial es aceptar que no todos entenderán lo que está haciendo. Algunos lo criticarán, otros lo subestimarán, y habrá quienes se sientan incómodos con su crecimiento porque les recuerda lo que ellos mismos no están haciendo. No es su trabajo convencerlos ni pedirles aprobación. Su trabajo es seguir construyéndose aunque lo miren con desdén o incredulidad. Porque llegará un momento en que los resultados hablarán por usted, y entonces esas voces se callarán. Y quizá lo más transformador de este proceso es que, al avanzar, se dará cuenta de que está moldeando algo más grande que su vida actual. Está formando el hombre que será capaz de enfrentar cualquier desafío futuro. Puede que ahora mismo no sepa qué pruebas vendrán, pero si se fortalece lo suficiente, ninguna lo derrotará. Su mejor proyecto no es para lucir hoy, es para sostenerlo mañana, en los momentos en que otros se quiebren y usted permanezca firme. Cuando viva con esta mentalidad, cada día será una inversión consciente. Y aunque no vea resultados inmediatos, sabrá que está construyendo algo que no tiene fecha de caducidad. Una versión de usted que no se rompe, no se rinde y no se conforma. Ese es el verdadero objetivo. Todo lo demás es solo un resultado natural de haber hecho de usted mismo su obra más grande. En este punto del camino, empieza a notar que la transformación no es solo física o externa, sino profundamente mental y emocional. Ya no se trata únicamente de verse mejor, ganar más o recibir más reconocimiento. Se trata de cómo piensa, cómo reacciona y cómo interpreta el mundo. Empieza a tomar decisiones con una calma que antes no tenía, porque su identidad ya no depende de la aprobación ajena. Aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante, y deja de desperdiciar energía en batallas que no valen la pena. Su mente se vuelve un espacio más ordenado, más enfocado, y eso se refleja en cada área de su vida. Un hombre que se trabaja como su mejor proyecto entiende que la claridad mental es uno de sus mayores activos. Sin claridad, la energía se dispersa, las prioridades se confunden y los resultados se diluyen. Por eso, empieza a eliminar de su vida todo lo que genera ruido. Conversaciones vacías, información irrelevante, compromisos que no suman, relaciones que drenan. No es un acto de egoísmo, es un acto de estrategia. Un constructor no llena su obra de materiales inútiles, usted tampoco debe llenar su vida de distracciones. Aquí también empieza a desarrollar algo que pocos logran: paciencia estratégica. No confunde calma con pasividad. Sabe cuándo actuar rápido y cuándo esperar el momento preciso para mover una pieza clave. Entiende que no todos los días son para dar pasos visibles. Algunos son para reforzar la base, afinar la visión y preparar el terreno para un avance mayor. Esta paciencia no es resignación, es confianza en el proceso y en su propia capacidad para ejecutar cuando llegue la oportunidad. Y algo más poderoso ocurre. Empieza a inspirar a otros sin siquiera intentarlo. Las personas que lo rodean notan el cambio, no por lo que dice, sino por cómo vive. Ven su disciplina, su coherencia, su capacidad de mantenerse firme cuando todo se complica. Y sin proponérselo, se convierte en un ejemplo. No porque busque admiración, sino porque su vida es una demostración viviente de que es posible construir algo sólido desde adentro hacia afuera. Esa influencia es valiosa, pero debe manejarla con cuidado. No se trata de imponer su camino a los demás, sino de mostrar que hay otra forma de vivir, una en la que usted es el arquitecto, el obrero y el guardián de su propio destino. Esa es la verdadera autoridad, la que nace de haber demostrado, con acciones, que usted es capaz de sostener lo que dice. A estas alturas, el proyecto ya no se siente como una meta lejana, sino como parte de su identidad. Usted ya no está intentando mejorar, usted es un hombre que mejora como una forma natural de vivir. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras otros dependen de la motivación para avanzar, usted avanza porque no sabe vivir de otra manera. Esa es la señal de que su proyecto está dando frutos y de que lo mejor todavía está por venir. Cuando llega al punto en que usted es, sin discusión, su mejor proyecto en curso, entiende algo que lo cambia para siempre. No hay un final. No hay una línea de meta en la que pueda detenerse, mirarse al espejo y decir, ya terminé.
La mejora personal no es una fase, es una forma de vida. Es la decisión diaria de seguir refinando lo que ya funciona y reconstruyendo lo que aún puede ser mejor. Y esta conciencia, lejos de ser agotadora, se vuelve liberadora, porque ya no vive con la ansiedad de llegar a algún lado, sino con la certeza de que cada día es una oportunidad para elevarse un poco más. En este estado, deja de medir su éxito solo por lo que obtiene y empieza a medirlo por lo que se convierte. Ya no busca la aprobación de nadie, porque su propio estándar se ha convertido en la vara más alta. Ya no compite con otros, porque entendió que su verdadero rival siempre fue la versión de usted que se conformaba, que dudaba, que se postergaba. Esa versión ha quedado atrás, no porque la haya vencido de una vez, sino porque cada día la mantiene a raya con las decisiones que toma. Y aquí ocurre lo más poderoso. Su vida deja de ser una reacción a lo que le pasa y se convierte en una creación consciente. Usted diseña su tiempo, selecciona sus batallas, decide sus prioridades y se rodea solo de lo que fortalece su visión. Ya no es un espectador pasivo esperando que algo lo impulse. Es el motor de su propio avance. Sabe que las circunstancias cambian, que los planes pueden fallar, que la vida puede golpear, pero también sabe que mientras usted siga fortaleciéndose, siempre tendrá la capacidad de reconstruir, reinventar y volver a levantarse más fuerte que antes. Y aunque todo esto ya es un logro inmenso, lo más grande no es lo que ha ganado, sino en quién se ha convertido para conseguirlo. Un hombre que no se quiebra ante la adversidad, que no pierde su rumbo cuando el ruido externo aumenta, que no se traiciona a sí mismo para encajar. Un hombre que entiende que la verdadera riqueza está en la mente que ha cultivado, en la disciplina que ha construido, en la fortaleza que ha forjado y en la paz que ha aprendido a mantener. Recuerde siempre, usted es su obra más importante. Y cada día es una pieza que se añade a esa construcción. No hay prisa, no hay pausa, solo constancia. Y si sigue viviendo así, llegará un momento en que todo lo que lo rodea, su éxito, sus relaciones, su influencia, su paz será simplemente el reflejo inevitable del hombre que decidió convertirse en su mejor proyecto. Ese será su legado. Y no habrá nada ni nadie que pueda arrebatárselo.